Dios los bendiga, hermanos. En esta hora vamos a empezar nuestra escuela dominical y vamos a hacer una oración antes del principio para que el Señor nos ayude en esta hora, hermano. Gracias te damos, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar en esta hora tu palabra, que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento y que podamos entender y comprenderla y ponerla por obra en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. La lección de este día se llama Un reino unido se divide. Y el subtítulo dice: el pueblo de Dios busca el consejo del Señor en vez del consejo de los malignos. Y dice el resumen de la lección. Dice: esta lección cubre el reino dividido después del tiempo de Salomón. Este breve resumen de los momentos claves de la historia y aquellos que jugaron un papel importante en ellos nos permiten dar un vistazo a lo que enfrentaban ambos reinos. Los líderes tienen decisiones que tomar en todo momento. Hay muchas facciones que compiten por la atención de los gobernantes. En ocasiones surgió un profeta u oficial piadoso. Sin embargo, somos testigos con mayor frecuencia del resultado destructivo de prestar atención a los consejos malignos. Ser testigo de esta espiral negativa puede servir para motivarnos a buscar al Señor en nuestra toma de decisiones. Roboam y Jeroboam dividieron el reino. El malvado reinado de Manasés es contrastado con el avivamiento de Josías. Los asirios conquistaron a Israel y el cautiverio babilónico dio inicio. El texto áureo es en el Salmo 1:1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El primer punto dice, hermano, el consejo de los malignos divide el reino. Dice: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El comentario de esta escritura, de este primer punto, dice: después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue el próximo en liderar la nación. Israel llamó a Jeroboam para que saliera de Egipto y se reuniera con Roboam. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, buscaron términos más favorables de parte del reinado de Roboam. Los proyectos de construcción de Salomón y su acumulación de riquezas habían impuesto mucho a las naciones. Ahora las tribus del norte le pidieron a Roboam que les impusiera nuevos términos. Roboam solicitó 3 días para revisar la propuesta en lugar de tomar una decisión apresurada. Durante estos 3 días, Roboam buscó el consejo de los consejeros de su padre, quienes le recomendaron que aliviara la carga que la gente experimentaba bajo el reinado de su padre. Sin embargo, Roboam rechazó su sabio consejo y en cambio siguió el consejo de los hombres jóvenes, quienes insistieron en que aumentara la carga que la gente llevaba. Israel a sus tiendas. Esto se convirtió en un grito de guerra para el separatismo político. Todas las tribus siguieron a Jeroboam, excepto Judá, donde reinó Roboam. Aunque Roboam no se habría dado cuenta, este resultado fue designio de Jehová para cumplir su palabra a través de Ahías, el profeta de Jeroboam. Esto no hace al Señor responsable de la maldad, sino que más bien Él usa la elección humana, ya sea esta buena o mala, para cumplir sus propósitos. Bajo el reinado de Jeroboam, Israel enfrentaría unas experiencias que tendrían consecuencias duraderas, las cuales se dejarían sentir a lo largo de la historia del reino del norte. En lugar de servir al Señor fielmente, Jeroboam condujo al pueblo a la idolatría, lo que afectó la nación hasta el tiempo del exilio. Es triste, hermano, esta lección es dura, pero de todas las cosas duras y difíciles que suceden, tenemos que aprender. Este primer punto, el punto es: el consejo de los malignos divide el reino. O sea, el mal consejo, hermano. Acuérdense que Roboam era hijo de Salomón y él pidió un tiempo para pedir consejo a ver qué se podía hacer.
a Jeroboam vino y le dijo con todas las demás tribus y le dijo que alivianara su carga del pueblo. Después de que su padre había fallecido, dijo, ahora tú que vas a ser el rey, puedes alivianarle la carga a este pueblo. Y él pidió, hermano, 3 días para poder tomar darle una respuesta. Y iba a pedir consejo con los ancianos, con los que aconsejaban a su padre, eran los ancianos. Pero dice que este hombre fue, hermano, y pidió consejo de los ancianos, pero como que no le pareció el consejo que los ancianos le dijeron. Ellos le dijeron, disminuye la carga, aliviánale la carga a este pueblo, y ellos te van a servir siempre. Y lo escuchó, pero luego después vino a los más jóvenes, como dice, a los que se habían criado con él, y les dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les digo a este pueblo? Y escuchó, hermano, el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. El de los ancianos le dijo, aliviana la carga, y los jóvenes le dijeron, no, ve y imponles más carga. Entonces, aquí vemos, hermano, que es verdad que como a veces como líderes, como reyes, como gobernantes, tienen mucha presión en cierta manera los que son líderes o que son presidentes o los que están ahí arriba, porque tienen que saber tomar buenas decisiones que beneficien al pueblo, hermano, a la sociedad, hermano. Y precisamente por eso nos pide, hermano, la misma palabra de Dios nos insta a que nosotros estemos orando por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, que Dios los dirija, hermano, porque a veces es fácil dejarse llevar por lo que ciertas personas dicen y no dejarse guiar por lo que Dios requiere para nuestra vida. Entonces, y para que, como dicen, y para el efecto que va a tener en los demás, cuando son reyes, cuando son gobernantes, cuando son presidentes, o cuando son líderes, hermanos, son pastores de cierta iglesia que están encargados de cierto grupo. Es difícil y no puedes escuchar a consejos, como dicen, de la gente, de los malvados, o de la gente que no te va a dar un buen consejo conforme a la palabra de Dios, o un buen consejo, hermano. Ya si no es conforme a la palabra de Dios, no te va a dar un buen consejo. Entonces, tienes que saber con quién ir y saber que Dios está en medio de todo esto, hermano, que tú vas a dejarte guiar por las cosas de Dios, por lo que dice su palabra. Uno tiene que, como dicen, que comparar a lo mejor el consejo que te dan y qué me dice la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conforme a la palabra de Dios? O como cristiano, ¿está de acuerdo lo que me están aconsejando, que es correcto, que puedo hacer? Entonces uno tiene que estar alerta, hermano, y estar, como le digo, orando por esas personas que están en eminencia y que están arriba de nosotros, que tienen que tomar decisiones y que puede afectar a mucha gente que están a su alrededor. Entonces, este hombre dice, el consejo de los malvados divide el reino. O sea, los malos consejos, hermano, las malas decisiones que podamos tomar va a traer consecuencias, y aún aquí, hermano, dividió al pueblo de Dios, hermano. Y esto es triste, hermano, porque tiene mucho que ver el líder, el gobernante, el presidente, el quien esté arriba del poder, y ellos hacen muchas cosas que pueden o beneficiar o perjudicar al pueblo, hermano. Y eso está como le digo, en nosotros, que nosotros como a lo mejor como pueblo, como cristianos o como miembros de una congregación, tenemos que saber que se están haciendo decisiones correctas, hermano, conforme a la palabra de Dios. Es difícil, como le digo, pero dice aquí, con el consejo de los malos divide el reino, hermano. Voy a leerle un poquito de lo que está en el libro del maestro, donde dice respuestas a la palabra. Dice, este no es el final, sino simplemente el comienzo de una de las épocas más oscuras para el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Aunque el castigo de Israel provenía del Señor y él profetizó la división del reino, todo hubiera cambiado si la nación hubiera obedecido. La pregunta, ¿de qué manera podría estar dirigiéndonos el Señor hoy a usted para que se arrepienta y no caiga bajo su juicio? Fíjese, hermano, esto ya había, y como dijo el comentario que leímos del punto número 1, no es culpa de Dios, hermano. Dios ya lo había, como dice, ya se había profetizado que esto iba a pasar, pero es culpa de nosotros, como dice aquí. Si nosotros no obedecimos o no seguimos al Señor,
vamos a tener consecuencias y las vamos a tener que pagar, hermano, por desobedientes o por desapegarnos a la palabra de Dios y no a dejarnos dirigir por el buen consejo, hermano. Si uno se deja guiar o se deja llevar por las personas hablando que a lo mejor no se va a oír que es negativo, pero dicen, esto es bueno, pero los va a llevar para otro lado que no es el camino correcto, hermano. Y dice que si el pueblo se hubiera quedado, dice, él profetizó la división del reino, dice, todo hubiera cambiado si la nación hubiera obedecido, hermano. O sea, si el pueblo hubiera obedecido y hubiera seguido los caminos de Dios, todo hubiera sido diferente, hermano. Pero no siguieron el consejo de los ancianos, hermano. El buen consejo, el sabio consejo no lo siguieron, hermano. Y como le digo, dice que esto no era el final, hermano. Dice, esto no es el final, sino simplemente el comienzo de una de las épocas más oscuras para el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, hermano. No era el final, hermano. Era el comienzo de algo muy duro que iba a venir en el pueblo de Dios, hermano. Así es que tenemos que aprender y saber y entender y reconocer cuando alguien te está dando un buen consejo, saber a quién vas a ir por un consejo, hermano. No podemos ir a cualquiera y como le digo, uno debe de estar alerta sabiendo que si está pegado a lo que Dios dice, a lo que como cristianos hemos aprendido y entendido hasta este momento, uno tiene que saber, hermano, o tiene que alinear ese consejo que te están dando con la palabra de Dios para ver si estamos, como dicen estamos conectados en la misma sintonía, hermano. Así que tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. Vamos a leer el punto número 2, hermano, que dice, déjeme, agarro mi libro. El punto número 2 dice, lealtades divididas, hermano. Dice, Segunda de Reyes 21:1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Dice, vamos a leer el comentario de este segundo punto. Dice, la madre de Manasés fue Siba y su padre fue Ezequías, quien fue un rey fiel en la línea de los reyes de Judá. Manasés tenía 12 años cuando se convirtió en rey, sirviendo como corregente junto a su padre hasta la muerte de este. Al momento de la muerte de Ezequías, Manasés tenía 22 años. Dios se deleitó en los padres de Manasés, pero Manasés solamente incurrió en el desagrado del Señor debido a que se dio a participar en las abominaciones de las naciones. Las abominaciones fueron las mismas que cometieron los cananeos antes de que Dios los expulsara. Un claro recordatorio de que presagiaba el cautiverio babilónico. Estas abominaciones incluyeron pecados rituales tales como la idolatría, comer alimentos impuros y matrimonios mixtos. Como resultado, Dios profetizó la llegada del cautiverio asirio. Josías, el hijo de Manasés, se convirtió en rey a los 8 años de edad. Reinó 31 años y fue uno de los reyes más justos de Judá. En el 18º año de su reinado, Josías envió una ofrenda para reconstruir el templo. Durante la renovación, el sumo sacerdote redescubrió el libro de la ley, lo cual probablemente se refería a la Torah o al menos al libro de Deuteronomio. Hilcías, el sumo sacerdote, se lo leyó a Josías y Josías rasgó su ropa en señal de arrepentimiento. Envió al sacerdote a consultar a la profetisa Hulda y recibió la noticia de que Judá sería destruido, pero no mientras él viviera. En lugar de permanecer inactivo y simplemente sentirse agradecido de no experimentar el juicio del Señor, la palabra de destrucción futura movió a Josías a la acción. Josías se propuso renovar el pacto con el Señor y abolir la idolatría de la tierra. Esto es sorprendente, hermano. A veces nosotros, como le digo, no entendemos, pero esto nos habla bien claro a todos nosotros, hermano. Hubo 2 reyes y dice que era un contraste, hermano. Déjenme le leo respuestas a la palabra del punto número 2 del libro del maestro. Dice, no hay 2 reyes que sirvan como un mejor contraste durante esta era, que era Manasés y Josías.
Hay momentos de gran maldad, hay, hay momentos de gran maldad seguidos de manera inmediata, pero temporadas de arrepentimiento y renovación. El cautiverio era inevitable. En nuestros tiempos de grandes cambios, agitaciones públicas, pluralismo religioso y cristianismo tibio, ¿cómo podemos esperar menos que el juicio de Dios sobre nosotros como pueblo? Somos incapaces de arrepentirnos de manera sorpresiva y humilde como lo hizo Josías e influenciar de esta manera a nuestra nación. Es bien, como dice aquí, hermano, contrastante el de Manasés y Josías, hermano. Josías era el hijo de Manasés, hermano. Y como leí en los primeros comentarios, dice, lealtades divididas, es el punto número 2. Y Manasés, hermano, fue un rey, hermano, que estaba en la idolatría, que usó el templo del Señor para poner sus imágenes y hacer idolatrías y hacer sacrificios de niños, hermano, y todo eso. Y estaba en, como dicen, peor. Dice que fue uno de los reyes peores, hermano, que pudo haber. Y el problema fue, hermano, que este rey, hermano, dice aquí que reinó en Jerusalén 55 años. Reinó y hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Usó las peores, hermano, abominaciones, hermano, que pudo haber hecho este hombre, Manasés. Pero dice que no había, como dice, que se iban como un mejor contraste que Manasés y Josías, hermano. El padre y el hijo. El padre malvado y el hijo un buen hijo, hermano. Y lo hermoso de esto, hermano, de Josías, le voy a leer lo que dice del punto, lo último. Dice, Josías, el hijo de Manasés, se convirtió en rey a los 8 años de edad y reinó 31 años. Y fue uno de los reyes más justos de Judá. En el 18º año de su reinado, Josías envió una ofrenda para reconstruir el templo. Durante la renovación, el sumo sacerdote redescubrió el libro de la ley. Fíjese, hermano. Él renovó, hermano, el templo. Él limpió el templo. Él dijo, como diciendo, suficiente. Él dice que al escuchar la palabra de Dios, hermano, rasgó sus vestiduras en dolor y en arrepentimiento, hermano. Y lo hermoso, hermano, que dice que él no se quedó nomás ahí de decir, mira, Dios, él mandó pedir, hermano, que al profeta le profetizara acerca de todo esto. Y dijo que a la profetisa Hulda le dijo que Dios iba a destruir ese pueblo, hermano. Y dice que él no se quedó allí nomás quietecito y dice, ok, pues lo vas a destruir, pues vea, pues qué hacemos, ni modo, tú eres Dios y tú lo vas a destruir, ya dijiste. Dice que él no se quedó, hermano, pero la profetisa le dijo, lo va a destruir, pero mientras tú estés en el reinado, no lo va a destruir. Entonces dijo él aprovechó, hermano, él aprovechó el que él estaba en el reinado en ese tiempo y limpió, hermano. Limpió, como dice, reconstruyó el templo, hermano. Echó, como dicen, todo lo que era la idolatría, todo lo sacó, como dicen, volvió, hermano, a empezar a que el pueblo de Dios volviera otra vez a adorar a su Dios, hermano, como lo debería de haber estado adorando. Ahí se hicieron, como le digo, su padre Manasés hizo lo peor, hermano. Pero él vino, este rey, hermano, y dice la escritura, y dice lo último de la escritura, dice, no hubo otro rey ante él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, hermano. Este joven Josías, hermano, fue un rey que, como le digo, en lugar de él permanecer, dice, inactivo, simplemente sentirse agradecido de no experimentar el juicio del Señor, la palabra de destrucción futura movió a Josías a la acción. Josías se propuso renovar el pacto con el Señor y abolir la idolatría de la tierra, hermano. Él se propuso de renovar el pacto con el Señor y de quitar y de remover toda la idolatría que había en ese tiempo, hermano. Fue uno, como le digo, uno de los reyes que no hubo uno antes ni después como este rey Josías, hermano. Y como le digo, llévese con usted en su corazón estas preguntas, hermano. Dice, ¿cómo podemos esperar menos que el juicio de Dios sobre nosotros como pueblo? ¿Cómo podemos esperar menos
el juicio de Dios sobre nosotros como pueblo. La otra, somos incapaces de arrepentirnos de manera sorpresiva y humilde como lo hizo Josías e influenciar de esta manera a nuestra nación, hermano, a los demás, hermano, influenciar como lo que hizo Josías, hermano. Dice, ¿somos incapaces o si somos capaces, hermano, de poder influenciar a alguien más? Porque como le digo, el Josías al escuchar la palabra de Dios se conmovió, hermano, sufrió y dijo, ¿por qué? Necesitamos arrepentirnos y buscar de Dios. Y este hombre, hermano, lo hizo. Y como le digo, no hubo antes otro rey como él, ni antes ni después, como este Josías. Él limpió, hermano, y volvió, como dicen, a restaurar el pacto con el Señor y como dicen, a quitar todo lo que se refería a la idolatría, lo desechó, hermano. Y este hombre, hermano, como dicen, se acercó, encontró la palabra de Dios y no solamente la encontró y empezó a hacer como decía la palabra de Dios, sino dice, empezó a impactar a su pueblo, a su nación, hermano. O sea, nosotros de la misma manera lo podemos hacer, hermano. Podemos nosotros impactar a los demás, decirles a los demás, hermano, lo hermoso, lo maravilloso que es nuestro Dios y que es un Dios perdonador, que a pesar de que nos alejamos a lo mejor del Señor y andamos en la idolatría, porque sí sucede todavía en este tiempo, hermano, que son más importantes otras cosas que el servirle al Señor y esas cosas nos alejan de Dios y es triste, pero todavía sucede, hermano. Y no solamente hablamos idolatría en imágenes, sino idolatría en muchas cosas, en nuestro trabajo, en muchas cosas, hermano, que pueden ser ídolos en nuestra vida y nos pueden alejar del Señor. Y eso sería triste porque, como dicen, después de que nosotros le conocemos, hermano, como hizo Joroboam, en vez de acercarse más a Dios, se alejó y fue y llevó al pueblo de Dios a peor, hermano. Así es que las consecuencias de lo que nosotros hacemos negativo, hermano, a las consecuencias las vamos a pagar. Así es que a lo mejor Dios nos va a perdonar y nos va a sacar de donde estamos, pero vamos a pagar consecuencias por nuestro pecado, hermano. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber a quién vamos de consejo y saber qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, si de verdad nuestra vida está, como dicen, conectada directamente con el Señor, sirviéndole al Señor, o otras cosas, hermano, están tomando el que nosotros le sirvamos y le busquemos a Dios, nos están robando esas cosas. Quiere decir que Dios no es primero en nuestra vida y hay otras cosas más importantes que estamos haciendo que nos están robando de buscar a nuestro Dios, hermano. Así es que vamos a llevarnos eso en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto número 3. Dice la caída. Perdón, espérame un poquito. Dice la caída de Israel y Judá. Dice, Segunda de Reyes 17:5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, hermanos. Dice, Segunda de Crónicas 36:19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados a cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dice el comentario. Los reyes del norte de Israel coquetearon con varios potenciales mundiales, específicamente Asiria y Egipto. Al final Israel se vio parcialmente habitado por Asiria, al cual le pagaban tributo, pero se alineó con Egipto. Asiria respondió a esta lealtad fallida e invadió la tierra de Israel. Sin embargo, debido a sus fortificaciones, Israel pudo resistir durante 3 años. La razón principal de la invasión y la destrucción de Israel no fue su lealtad a Egipto y el no rendir tributo a Siria, sino el hecho de que anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Cuando el reino se dividió, Joroboam estableció ídolos y levantó una imagen para que los habitantes del reino del norte no se sintieran obligados a adorar al Señor en Jerusalén, aunque el Señor les había otorgado su ley a su pueblo.
para mostrarle la forma de vivir y había enviado numerosos profetas para conducir a su pueblo al arrepentimiento. Israel como nación rechazó todo esto. Como resultado, Israel sufrió el juicio de Dios y el exilio a manos de los asirios. Los babilonios habían enviado espías a Judá durante el tiempo de Ezequías para aprender sobre las fuerzas, debilidad y posesiones del pueblo de Dios. Sin embargo, no fue hasta la época de Sedequías que los babilonios finalmente sometieron a la nación de Judá. La paciencia de Dios con la nación se había agotado. El juicio de Dios sobre su pueblo fue total. El templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos cerca del 586 a.C. Judá fue transportada a Babilonia, donde se permaneció durante 70 años hasta que Dios levantó a los persas. Fíjese, hermano, aquí el punto dice caída de Israel y de Judá, hermano. De Israel y de Judá, de todas las tribus, hermano, del pueblo de Israel, hermano. Dice que los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo y sin apartarse de ellos. Anduvieron, hermano. Dice que anduvieron, como dicen, coqueteando, hermano, con las otras naciones, hermano, sabiendo que ahí estaba como dicen, hermano, el pecado. Y dice que cuando el reino se dividió, Jeroboam estableció ídolos y levantó una imagen a Acera para que los habitantes del reino del norte no se sintieran obligados a adorar al Señor en Jerusalén. La cosa estaba así, hermano. Había el reino del norte y el reino del sur. Y Jeroboam, hermano, como no quería que fuera a Jerusalén, o sea, con donde estaba reinando Roboam, no quería que el pueblo que él tenía, que los seguidores que él tenía fueran allá, hermano. Y porque no quería que fueran allá al pueblo, a Jerusalén, a adorar donde adoraba el pueblo, acá les hizo sus ídolos, hermano, sus becerros, sus cosas para que adoraran. Como diciendo, no vayan allá porque luego se van a quedar con el reino de aquel, mejor quédense aquí y yo aquí les hago algo para que ustedes adoren. Entonces, este hombre, hermano, llevó al pueblo de Dios a lo peor. Pero como dice, nosotros como pueblo tenemos que saber tomar buenas decisiones, saber lo que dice la palabra de Dios para dejarnos guiar por la palabra de Dios, hermano, y no dejarnos guiar por el consejo erróneo, hermano. Saber que si estamos en idolatría, hermano, si estamos adorando a otra persona, a otro Dios, a otra cosa que no sea nuestro Dios, es idolatría, hermano. Si nosotros leemos la palabra y sabemos lo que Dios nos pide y lo que Dios requiere de nosotros, deberíamos de saber cuando alguien te da un buen consejo o cuando alguien te quiere llevar por el camino equivocado y decir no. Tenemos que, como se dicen, recapacitar y decir, oh, la palabra de Dios no me dice, yo sé que eso no es correcto. Tengo que seguir en lo que dice la palabra de Dios porque yo sé que voy por el camino correcto y no dejarme guiar o influenciar por algo negativo o algo que parece bueno que sabes que te va a llevar al final del camino a algo que no es bueno para nosotros, hermano. El pueblo de Dios, hermano, se fue a la idolatría total. Y dice que al final Dios destruyó, dice, fue la caída de Israel y de Jerusalén y los llevó al exilio. Y dice que están en el exilio hasta el día de hoy, hermano. Dice, déjeme le leo para que no diga que yo dije. Dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Fíjese, hermano, están en cautiverio, dice. Cuando el reino se dividió, Jeroboam estableció ídolos y levantó una imagen acera para que los habitantes del reino del norte no se sintieran obligados a ir a adorar al reino de Jerusalén. Dice, aunque el Señor les había otorgado su ley a su pueblo para mostrarle la forma de vivir, habían enviado a numerosos profetas para conducir al pueblo al arrepentimiento. Israel como nación rechazó todo esto. Como resultado, Israel sufrió, hermano, las consecuencias, el juicio de Dios y el exilio a manos de los asirios. Dice, la paciencia de Dios, hermano, con la nación se había agotado. El juicio de Dios sobre su pueblo fue total. El templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Judá fue transportada a Babilonia, donde permaneció durante 70 años hasta que Dios levantó a los persas. Le voy a leer el último donde dice llamado al discipulado, hermano. Como le digo, dice, la paciencia de Dios con la nación se agotó, hermano. O sea, desesperaron a Dios, hermano. Hicieron todo lo peor, se apartaron total de Dios, destruyeron, hicieron lo que quisieron en el templo, toda la idolatría, las abominaciones que pudieron, hermano. Dice, Dios se cansó, hermano.
Se agotó su paciencia de Dios, porque dice que Dios les había hablado por medio de los profetas, les había hablado, les había dado la ley, y ni aún así, hermano, querían seguir en los caminos de Dios. Entonces dice, su paciencia de Dios, hermano, se agotó. Y aquí dijo Dios, hasta aquí llegó. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero cuando nosotros, hermanos, no aceptamos y no queremos seguir en los caminos de Dios, hermano, vamos a tener nuestras consecuencias. Y eso no es culpa de Dios, hermano, es decisión propia, decisión que nosotros mismos hicimos, y por lo tanto vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así es que para terminar, hermano, le voy a leer Llamado al Discipulado. Dice, uno de los factores en la espiral descendente de la nación de Israel fue el mal consejo. Los reyes dejaron de escuchar a los profetas y tropezaron con el orgullo y la idolatría. Somos propensos a hacer lo mismo si nos alejamos de la Biblia y de aquellos a quienes el Espíritu nos envía. No hay remedio para estos pecados, aparte de solo recurrir a Jesucristo para la vida eterna. Las 10 tribus perdidas del norte nunca resurgen. El cautiverio babilónico disminuyó enormemente la población de Judá. Haríamos bien en llorar las pérdidas junto a los hebreos y aprender de su desobediencia. La gracia espiritual no siempre nos salva de las consecuencias físicas, hermano. Ve, hay consecuencias físicas. Dice, la gracia espiritual no siempre nos salva de las consecuencias físicas que puede haber. O sea, de lo que nosotros hagamos, vamos a pagar. A veces, como dice, lo espiritual no nos va a salvar de las consecuencias físicas. Dice que a veces nosotros no somos propensos a alejarnos, hermano, de la palabra de Dios. Dice, somos propensos a hacer lo mismo si nos alejamos de la Biblia y de aquellos que con el Espíritu Santo nos envía. Dice, no hay remedio para los pecados, pero solo recurrir al Señor Jesucristo para la vida eterna, hermano. No hay nada más que seguir al Señor y obedecer su palabra. A veces el orgullo, hermano, o muchas cosas nos pueden apartar de los caminos del Señor, y nosotros tenemos que saber y volver al camino correcto, que es el camino que Dios nos ha dado, su palabra, hermano. Su palabra es la que nos guía, es la que nos lleva por el camino correcto. No, dice que aquí lo que los llevó a todo lo que los llevó, hermano, a la idolatría, el exilio, fue el mal consejo, hermano, que o sea, se les hizo más fácil seguir el mal consejo, hermano, porque aún pueden, gente grande, gente joven, dar un mal consejo. Siguieron el mal consejo, hermano, no el consejo correcto. Si no, esto no hubiera sucedido. Como dice, si el pueblo de Dios, como dice el comentario, hubiera seguido a Dios y su palabra, nada de esto hubiera sucedido, hermano. Pero se dividió, se fue al exilio, y dice que vamos a pagar consecuencias por las decisiones incorrectas o malas que hagamos, por los malos consejos que sigamos, hermano. Vamos a pagar las consecuencias. Y yo nomás le quiero decir que la única consejo hermoso en la palabra de Dios, y como dice aquí, si el Espíritu Santo nos lleva a gente que nos puede guiar, o que nos puede dar un buen consejo, y nosotros no hacemos caso de eso, hermano, nosotros vamos a caer en la misma situación que el pueblo de Israel. Y Dios dice, ahí dice en el comentario, se agotó la paciencia de Dios, hermano. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo, y todo nos va a traer, a todo lo que hagamos, lo va a traer a juicio, hermano. Así es que no se aleje de la palabra de Dios, no se aleje de Dios, siga buscando de Dios y búsquelo con todo su corazón, hermano. Que Dios los bendiga.